habrán de cumplirse. Hoy tenemos una semana que sigue muy intensa con el tema de la jornada de labor y la reforma laboral. Ustedes saben que el gobierno ha decidido plantar una serie de reformas que son las que hacen la agenda del día. Y esta agenda, yo diría la agenda semanal, se propone en la semanal. Siempre se ha dicho que los líderes son los que deben poner la agenda de su territorio. El presidente de la República debe tener la agenda del gobierno, que debe ser la agenda del país, no dejarse que otros le pongan la agenda, por ejemplo, que la agenda sea de la oposición y que esté a la defensiva. Entonces el gobierno ha buscado bastante con esto, con el tema de la reforma. Arrancó el gobierno con la reforma constitucional, ya la sometió. Esta semana estamos en la reforma laboral, pero esta tiene un detalle, y esa es la cesantía, que no termina de consensuarse. Dije la semana pasada que la cesantía es a la reforma laboral lo que es el aborto o las causales a la reforma al Código Penal. Entonces, en ese mar estamos batallando. Yo sí pude observar que la posición del gobierno es, entre uno y otro, avanzar con lo que se tiene consensuado. Pero ese nudo, que es el que detiene todo esto, aparentemente lo van a discutir y si no hay consenso, se pone de lado. Eso no es solución, porque el principal escollo debe buscársele una salida. ¿Por qué no se le busca una salida? Bueno, por los intereses. Aquí hay intereses de los trabajadores, de los que son empleados, y hay intereses de los que contratan esos trabajadores y esos empleados. Porque esta categoría dentro de esos beneficios representa bastante para uno y para otro. Entonces no ha habido forma de ponerse de acuerdo porque eso podría trastornar los ingresos de los empleadores según tienen los cálculos, pero afectaría enormemente quitarle ese derecho laboral a todos los empleados y a los trabajadores. De manera que todo camina, todo hace pensar de que no habrá solución. Y este es un país que se está especializando en la nadería del tiempo. ¿Qué es la nadería del tiempo? Dale tiempo, hasta un día que va a llegar. Pero ese día pudiera ser muy fatal cuando ya no existan condiciones y la gente esté harta de uno que otro problema. De manera que el choque entre empresarios y sindicatos está ahí planteado con esto, tanto el CONET, que ha estado a la vanguardia con este tema, representando a los empresarios, y la CNU y todos los sindicatos que verdaderamente buscan el beneficio que corresponde para cada sector. Mire, Luisín, nosotros como sociedad, con instituciones que pueden aportar para el diálogo, tenemos un Consejo Económico y Social, constitucionalizado incluso, donde están representantes de diferentes sectores y allí se pueden debatir temas en los que aparentamos no poder ponernos de acuerdo. Tanto ese como otros, el presidente hizo el llamado a hablar sobre educación en ese Consejo Económico y Social, y esos temas que traen crispación, diferencia, realmente deben ser debatidos con respeto, sin aplastar a nadie, sin desconocer los derechos, usando la razón, analizando. Yo he insistido con esto de la reforma constitucional, por ejemplo, con ciertos temas que están ahí, que se pusieron en una reforma constitucional que se socializó muchísimo, la del 2010, que la lideró Monseñor Agripino Núñez Collado y fueron parte de ese proceso el expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara. Los por qué se hicieron. Escuchar, hablar. Uno de los grandes logros en una sociedad es poder sentarse a dialogar, las diferencias, socializarlas, debatirlas, ver las cosas en que podemos ponernos de acuerdo todos
y avanzar en ese sentido. Consenso total, difícilmente, difícil. Sociedades más institucionalizadas, con menos complicaciones que nosotros, donde ha habido el establecimiento de un orden social y que la gente tiene ciertos niveles de comportamiento diferentes a nosotros con este calor del trópico y otras cosas que nos acompañan por debilidades mismas de nuestro sistema. Creo que lo importante es la disposición de dialogar, el llamado que se hace desde el gobierno a dialogar y la oposición que con todo el derecho y con toda la responsabilidad que debe tener para contrapeso en este sistema político de partidos políticos, que hay varios, muchos, debe de dialogar. El diálogo hay que imponerlo, hay que hablar. Es uno de los grandes logros que tenemos en República Dominicana y que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas importantes, aunque a veces no lo creamos. Don Dani. Don Geomar García, Luisín Mejía y Oviedo. Es. Como usted decía temprano, el hombre de Puerto Plata para el mundo. Pues, comparto contigo, Geomar. Las atenciones de Puerto Plata. Ah, sí, me hablaron muy bien. Las perdiste. Ajá. Sí, me dijeron, mis fuentes me dijeron. Al mejor nivel. Freddy está pegado en Puerto Plata. Pero Freddy es el anfitrión de nosotros. Ni queso, ¿El qué? no le dio ni un Freddy es el quesito, anfitrión de nosotros. ni de los quesos que hacen allá, no lo llevo por la De falda. Quebrada Onda, porque él dice que es Altamira, es de Quebrada Onda. Él fue el anfitrión. Sí, no. Yo lo que hago es que soy asistente de Freddy. Ya comenzamos malo. Vámonos de aquí. Está bien. Yo soy asistente de Freddy. Mira, Geomar, comparto contigo eso del diálogo. Estamos viviendo unos días en los que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo. El presidente está utilizando su liderazgo para tratar de dejar improntas institucionales, todas esas cosas que se está tratando, todos esos proyectos de los que el presidente viene hablando desde antes del año 2020, sin duda que tienen el propósito de dejar a su salida del poder una sociedad mucho más organizada, un país mucho más actualizado. Hay legislaciones que hay que actualizar. Esto del Código Laboral, yo decía ayer y estoy convencido de que hay muchos aspectos del código que hay que mejorar. Hay cuestiones nuevas que se han producido a la luz de la realidad de hoy y que tienen que ser reguladas, tienen que ser incluidas en un nuevo esquema, en una nueva ley, en un código que regule la relación del obrero y del patrón, que garantice la permanencia del colaborador, como se le llama ahora en el empleo, y del empleador. O sea, todo eso es cierto, y citaba yo lo que ha citado el gobierno, lo del teletrabajo, que es uno de los elementos nuevos que deben ser incluidos para ser regulado en el nuevo código. Pero decía que el tema fundamental, y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, no creo, todo el mundo está de acuerdo con eso, con que el tema fundamental ha sido lo de la cesantía. El Poder Ejecutivo finalmente va a someter el proyecto al Congreso sin incluir lo de la cesantía. Vamos a ver qué ocurre. No creo que haya dificultades para que se apruebe el proyecto en los términos en que hoy lo concibe el gobierno, pero el proyecto estará cojo si no se llega finalmente a un acuerdo. Los trabajadores no han cedido, los empresarios, los empleadores entienden que eso hay que revisarlo, por lo menos a futuro, si los derechos adquiridos son derechos adquiridos ya, pero que a futuro se pudiera regularizar esto o variar de modo que también el sector empresarial tenga un respiro a futuro. Hoy día, y yo he citado eso, ayer lo decía, hoy día, si una empresa, no importa si mediana o grande, si una empresa tuviera que despedir al 60, 70, 80% de los trabajadores, quiebra porque no tiene en stop, no tiene la cantidad de recursos o no ha acumulado utilidades importantes como para atender ese tipo de cosas, y eso es una preocupación muy legítima del sector empleador también. Pero vamos a ver qué ocurre. Pero junto con eso, todos estos proyectos que el gobierno impulsa, lo de la reforma a la Constitución, la oposición que se da desde la parte política del país a la propuesta de modificación del presidente, yo siento, y quisiera estar equivocado, pero en los ambientes que me he movido, que me estoy moviendo,
siento como alguna intranquilidad, una parálisis en materia económica a pesar de los reportes de crecimiento que son reales, auténticos y lo creo. Pero siento como que la gente un poco está como inquieta, medio congelada la situación de la economía en el tiempo. Mire. Es lo que percibo. Entonces, en medio de esto me atrevería a darle un consejo al gobierno. Dedíquese también a animar el país. Estos líos de la energía eléctrica, los anuncios que se hacen desde el sector eléctrico, desalentadores, siento que el país no está cómodo. Siento como que se ha ido intranquilizando a la gente y aspiro yo como parte de todo esto, ¿verdad? Como gente que vive aquí, que me muevo aquí, que me muevo allá, que hablo con el del gobierno, el de la oposición, con el comerciante, con el que no tiene empleo. Digo, caramba, ayer oí al presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes hablando de que ellos están cobrando el dólar sobre el 60 por 1. A Iván de Jesús García, un hombre que no se le puede acusar de que es contrario al gobierno. Todo lo contrario, una gente que tiene magníficas relaciones con el gobierno, aunque tiene que defender el sector que representa, que son los comerciantes. Es decir, siento eso, percibo eso, entonces eso que percibo no me gusta. Y percibo lo siguiente, y esto es un sano consejo. Yo sé que la reforma laboral es uno de los mejores principios para ordenar el país y lo está haciendo muy bien el gobierno, pero ojo al Cristo. Ahí están planteándose el 80-20. Perfecto, que el 80% de los empleos sean para dominicanos y el 20% para los extranjeros. Perfecto. Ahí está la cesantía, que es un derecho de los trabajadores. Yo he estado de los dos lados, del lado del trabajo, del empleo y del lado de empleador. Oiga lo que le voy a decir. Se está provocando dos cosas. Que se vaya más a la informalidad y que la gente deje de tener empresas o temas por lo siguiente. El dominicano no quiere trabajar el campo. Y no quiere trabajar el campo porque está exigiendo un nivel de salario y una serie de exigencias que son inalcanzables para cualquiera que tenga un papel de empleador, de patrón, de lo que usted quiera. ¿A quién hay que recurrir? A los extranjeros. Y no menciono el origen de esos extranjeros porque se arma un reperpero y me acusan de cualquier cosa. A los extranjeros. El dominicano no quiere fajarse de sol a sol ahí, ni a picar. Usted eso, si usted quiere, usted lo acepta. Pero como no lo quiere hacer, entonces hay que violar la ley. Y como ahora hay un plan de no violar la ley, el 80-20, sigan con el 80-20 y va a pasar eso que está diciendo Dani, que se puede comenzar a sentir una situación de como la gente, bueno, vamos a dejar esto. Hay un problema de mano de obra en el campo. Y si es por el tema de salario, entonces nadie va a poder emplear la cesantía. Yo estoy de acuerdo que a los empleados hay que darle. Pero ustedes saben que hay muchos empleados, sobre todo, que les gusta llegar a los 3 meses. Para después de los 3 meses, sobre todo en el campo. Y de eso que yo estoy mencionando. Y a los 3 meses ellos van calculando cuánto les sale, cuánto les sale. Y en los pueblos hay una oficina de trabajo que se va todo a favor de los trabajadores. Y comienzan a barajar para que le den, para que lo liquiden y comprar un motor. Entonces yo a veces entiendo los empresarios. Obviamente no se puede, yo no puedo estar defendiendo a esos empresarios que lo quieren todo para ellos, después de haber explotado. Pero hemos llegado a un nivel que hay que buscar un equilibrio. Las domésticas. Yo creo que está bien eso que hizo el gobierno, de los derechos de las domésticas. Pero usted tiene que confesarse con aquel para conseguir ahora una doméstica que le pueda hacer el trabajo y que se puedan ir a esto, porque estoy de acuerdo. Se han creado las condiciones para pagarle mejor y yo estoy de acuerdo. Yo tenía a 2 Juanas de Neiva, a los cuales le mando saludo ahora. Esa señora yo estaba complacido, yo le daba todo lo que yo quisiera. Pero si el gobierno comienza a decirle que buscarle una serie de acuerdos y menos trabajo y más pago y todo eso, eso está bien. Pero resulta que el que paga está teniendo otros problemas, por ejemplo, la luz.
tiene que poner más dinero para pagar la luz y no la tiene, tiene un problema por aquí, por allí. O sea, tú no puedes estarles requiriendo tanto, y me estoy yendo del lado de los que emplean, adrede, consciente, y de los chiquitos, porque a los chiquitos también que más le cobran, el anticipo, la pendejada y la otra. Entonces, hay que buscar equilibrio, hay que buscar equilibrio. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reforma laboral, pero hay que buscar los puntos estos intermedios y déjense el show ese del 80-20. El que está planteando eso es que no sabe la realidad que se vive en el interior. Si no, va a llegar un día que, bueno, vamos a llegar entonces a tener grados de desatención y dificultades. Jamás estoy abogando por el tema de que los manos de obra extranjeros se le abra la puerta de par en par. Demasiado tenemos. Me alarmé cuando mi señora me comentó un detalle de las escuelas, contado por una profesora. Ella tenía un colegio, tuvo que cerrar la pandemia, pero ha quedado amiga con esas personas. Y le dice, doña, pero la matrícula de los niños haitianos es superior a la de los dominicanos. Pero en una escuela, a nivel nacional. No, bueno. A nivel nacional. Está hablando de la escuela donde ella estaba. Ah. Yo te lo dejo de tarea. Y ustedes saben que yo no soy en contra, eso de ponerme en contra de darle a los haitianos, no. Yo profeso la cosa. Pero estoy dando ese dato que no que me llamó la atención, porque ya yo dejé de escandalizarme con el tema de las parturientas, que de los partos un 40% son de haitianas, ¿verdad? En 2 o 3 maternidades. En 2 o 3. En 2 o 3 que se comienza, Geomar. Y en esa escuela, esa joven que no estaba ni hablando con un micrófono y un comentario que le hizo, dice, doña, pero ahí los niños haitianos son más que los dominicanos. Se lo dejo de tarea, porque lo estoy haciendo como comentario en interés de que no nos podemos ir todo con el lanzamiento. Hay que controlar la inmigración haitiana. Férreo control. Pero hay que buscarle una salida a lo que yo planteaba del 80-20, como equilibrio de producción en el campo. Bueno, Luisín, es complicado el tema. Muy complicado. Eso del equilibrio de la producción en el campo, la cantidad muy complicado de mano de obra que hay, que se utiliza en el campo, mayormente de los haitianos. Los dominicanos no quieren trabajar la agricultura como jornaleros, que era un asunto que se hacía de común, de rutinario hace años. Hay que, a los que se dedican a la producción en el campo, y yo que soy del campo y que voy con frecuencia al campo, tengo constancia de eso. A los trabajadores, a los jornaleros, a los echadías, como le llaman en algunos puntos de la zona rural del país, hay que darle transporte ahora, hay que transportarlo, hay que darle comida. Es una cosa terrible. Hay que enamorarlos para que trabajen en el campo. Y se te van cuando más tú lo necesitas. Y la mayoría son haitianos. Aún los haitianos ya están dando carpeta. Están en ese esquema también. Hay que transportarlo. Eso es que la jornada es a las 5 de la tarde, a la menos tanto ya están. Bueno, Añoño. Ese es un tema, y es un tema que estamos teniendo. Por eso lo del 80-20 con respecto a eso, yo no sé si eso funcione, por lo menos en la parte rural, pero en lo que usted señala con lo de